Vamos a retomar la enseñanza de Pablo en los Efesios. Bueno, Pablo arranca la carta a los Efesios definiendo algunos conceptos y dando como unas posiciones a cada uno de los que participan en esta carta. ¿A qué me refiero con esto? Él da una posición, informa su posición, arranca la carta informando su posición en Cristo, él especifica sus atributos, más que atributos, él especifica, olvidé la palabra, sus credenciales, ya la encontré. Él especifica sus credenciales que le da una posición para poderle escribir a los efesios. Él arranca diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él especifica que Dios es quien lo ha puesto en esta posición. Y él hace esto por algo bien especial. Es porque él va a empezar a definir algunos conceptos al inicio de los Efesios y después va a hacer unos requerimientos. Por eso él establece estas credenciales, porque él no es cualquier persona, es diferente si dice Pablo, apóstol por la voluntad de César, a que diga Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, él presenta sus credenciales, luego le recuerda las características del pueblo al que se dirige. Él dice, define cómo son los efesios. Luego les recuerda que ellos han adquirido una posición a través de Jesucristo y habla sobre Jesucristo, habla de cómo ellos por el Hijo amado han adquirido la salvación. Luego les recuerda quiénes eran antes de ser salvos por Jesucristo. En el versículo 8, 1:8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Y en el 19 dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Luego Pablo se dirige a los gentiles, a quienes les recuerda la posición a la que llegaron a través de Jesucristo. Él primero le habla a los creyentes y después recuerda a los gentiles cómo llegaron a esta posición. Dice que versículo Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo establece ya que los gentiles a través del Señor Jesucristo han sido incorporados como miembros de la iglesia. Luego, Pablo pasa al capítulo 4, donde se dirige ahora directamente a la iglesia. Y Pablo pide a Dios sabiduría y provisión y fortaleza para la iglesia. Y luego empieza a darle unas indicaciones a la iglesia. Él es muy estructurado en lo que hace en su carta. Primero les da unos conceptos, les recuerda la posición que tiene y ahora empieza a hacer unos requerimientos. Pablo, vamos a leer el capítulo 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada,
perdón, del 11 al 13. Dice, hasta que todo, voy a repetir, qué pena, disculpen. Se dirige a la iglesia solicitando la unidad. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y él comienza ya la aplicación de los conceptos que ha dicho y comienza a solicitar la aplicación para la iglesia. Entonces tenemos en el versículo 5, 17, perdón, 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Después de que él ha establecido estas tres cosas importantes para empezar la aplicación de la carta a los Efesios, que arranca en el capítulo 5 con el ministerio de la iglesia, Liz la semana pasada nos estuvo hablando sobre andando en amor. Y nos introdujo ya en el capítulo 5, que es los requerimientos que Pablo le hace a la iglesia. Pablo tiene una metodología bastante práctica, y es que él arranca primero diciendo lo que somos, lo que, como nos cambió Cristo y lo que se requiere. Así que hoy nos corresponde trabajar Efesios, la aplicación en andando como hijos de luz. Ese es el gran título que tiene este capítulo, estos versículos. Vamos a ir del versículo del versículo 8 hasta el 17. Entonces, en estos versículos vamos a encontrar un par de subtítulos que hablan en el libro y que nos ayudan a entender un poco más los versículos de Efesios. Me gustaría entonces, si alguna por favor puede leer los versículos del 8 al 17. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Más o menos, porque... Hasta el 17. Sí, señora. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a arrancar con andando como hijos de luz. Dice, andando como hijos de luz. ¿Quién puede dar una definición de lo que son las tinieblas? Cuando les dicen la palabra tinieblas, ¿en qué piensan? En oscuridad. Ajá, ¿qué más? Oscuridad. Temor.
Ajá. Temor, miedo, tristeza. Vale. ¿Quién quiere, quién quiere ayudarme con Satanás. Hechos? Sí, correcto. ¿Quién quiere ayudarme con Hechos 26, 18? ¿Hechos qué, Luzma? 26, 18. Ok, yo lo busco. Denme un minuto, por favor. Y si alguien puede ir buscando, por favor, Juan 8, 12. Hechos 26, Yo lo 18. busco. Sí. Entonces, usualmente las tinieblas, siempre cuando tenemos la palabra tinieblas, es desagradable nomás, no solamente a lo que mencionamos, no solamente a nuestro pensamiento, sino que produce en nosotros un recogimiento. Las tinieblas, la palabra tinieblas, y estar en tinieblas, la oscuridad por lo general, no le es agradable al hombre. La palabra tinieblas en la Biblia y en general en la vida está relacionada a Satanás, al infierno. Ujú. Por otro lado, tenemos luz, la palabra luz. Luz habla de luminicidad, resplandecencia, como que es agradable y usualmente las personas siempre vamos hacia la luz. Todo lo que nos permita visualizar lo que hay no produce temor en nosotros, mientras que las tinieblas son desconocidas, no nos permiten visualizar y nos producen mucho temor. Cuando quieran, chicas, ¿ya están listas? Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es un hermoso versículo, ¿no? Amén, así es. Bueno, ¿y quién tiene Juan 8:12? Yo, Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo creo que es muy preciso lo que Jesucristo dice de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Cuando un creyente recibe a Jesús en su vida cambia. La identidad de esta persona cambia. El ser cambia. Yo creo que si escucháramos el testimonio de todas las mujeres, tienen un antes y un después, un antes de caer a los pies de Cristo y un después. Antes tenían una inconsciencia, ahora solo Dios permite que haya un cambio en el sentir de las personas y ya no quieren complacerse con el pecado, ya les molestan las malas palabras, ya digamos, las cosas grotescas, las escenas grotescas, ¿sí? Los malos tratos, cambia la persona y la persona empieza a tener otros comportamientos. Andando en luz es poder imitar, ser parecido a Cristo, empezar a tener ese cambio en nuestras vidas. ¿Quién quiere leer, por favor, 2 Corintios 5:17? Yo lo tengo. Ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A veces nosotros decimos que nos cuesta nuestra nueva vida de creyentes porque la vida de creyentes es una decisión y es un alguien tiene el micrófono abierto, me está haciendo feedback. El ser humano cambia su vida cuando recibe a Cristo, deja de ser esa criatura anterior, amargada, triste, pero eso no es así, chicos, eso no es como que hace un clic y yo ya mañana soy nueva criatura. Dios lo promete en su palabra, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Dios nos da muchas promesas para sostener este cambio que produce Él en nosotros. Andando como hijos de luz, esa frase es muy hermosa. Yo casi nunca la había escuchado y ahorita leyendo Efesios y repasándola, yo digo, Dios mío, de verdad nos cuesta a veces andar en luz, pero también Dios permite y da las herramientas para que lo hagamos. Bueno, dice,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ustedes qué opinan de estas palabras? ¿Les parece agradables? ¿Les parece fáciles de ejecutar? ¿Qué opinan? Quisiera escucharlas. Bondad, justicia, verdad. ¿Quién quiere participar? Pues son todos atributos de Dios y definitivamente para nosotros como seres humanos, pues no es fácil llegar a ser bondadosos, a ser justos y muchas veces a ni siquiera decir la verdad. Cuando nosotros decimos yo voy a hacer, uno dice no es fácil, pero ¿qué opinan si nosotros estuviéramos demandando estas cualidades? ¿Qué opinan? ¿Quisiéramos bondad en nuestra vida, justicia en nuestra vida, verdad? Una de las cosas más difíciles con las que los seres humanos luchamos, y bueno, especialmente las mujeres y los creyentes, es la verdad. Al ser humano no le gusta que le mientan. ¿O cuál de ustedes, mamás, le gusta que sus hijos le mientan? Producen en las personas una frustración grandísima porque ejerce temor. La mentira hace que los seres humanos empezamos a sentir temor y también prevención hacia la persona que nos está mintiendo. Yo creo que una de las palabras más que más afecta a las personas es la verdad. Siempre estamos peleando porque nos digan la verdad de las cosas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que llevar a cabo estas cualidades que son parte del carácter, son fruto del carácter, nos cuesta. ¿Por qué? Porque ya somos nosotros quienes tenemos que ejecutar el ejercicio. Por favor, si me quieren ayudar con los versículos, Primera de Tesalonicenses 5:15. Vayan diciendo quién para ir otras personas tomando Gálatas 5:22, Romanos 6:13, Primera de Timoteo 6:11. Yo tomo Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Es clara la instrucción? ¿Qué opinan? Doris, ¿qué opinas? Sí, claro. Muy precisa, ¿no? Muy precisa, sí, claro. Lo que pasa es que es difícil para nosotros, pero definitivamente sí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. A uno le gusta que los demás, es decir, que no haya injusticia, pero cuando se trata de uno, no es tan fácil. Antes bien, seguid lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ok. Gálatas 5:22, ¿quién lo tiene? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. 23, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces hace parte del fruto del Espíritu Santo. Ok, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy diciente, muy claro también. Timoteo 6:11, Primera Timoteo. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay una cosa particular en todos los versículos que hemos leído hasta el momento y es que los verbos son impositivos, no hay preguntas, son impositivos, más haz, sed, ¿sí me explico? O sea, están en una ordenanza.
Salmos 15, 2, 3 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Estas virtudes en un creyente brillan en el mundo. Cuando una persona, no sé si han tenido la experiencia de conocer personas que antes estaban muy metidas en el mundo y las dejan de ver un tiempo y cuando las vuelven a ver son personas súper diferentes. Hasta su hablar, su caminar, su vestir son diferentes. No sé si ustedes mismos han tenido la oportunidad, ustedes mismas han tenido la oportunidad de que van con familiares de ustedes que no veían y les decían, oiga, usted es como raro, oiga, usted habla como raro, oiga, se ve como bonita, no sé, la veo como clarita, como que tiene luz. No sé si han tenido esa experiencia, pero realmente cuando vivimos de los frutos de la luz, cuando vivimos los frutos del Espíritu Santo, algo cambia en nosotros. El creyente a veces se nota en el mundo, se refleja sin que pronuncie palabra. Y tiene mucho que ver con su comportamiento, mucho que ver con lo que permite para su vida, con lo que escucha, mucho que ver con lo que da. Yo siempre he pensado que una de las palabras más difíciles del ser humano, pero que lo haría muy feliz, es la palabra da. ¿Cuál? Dar. Dar todo, darse a sí mismo. La bondad, la justicia y la verdad son palabras que son para dar. Obviamente uno espera recibirlas, pero pues como Dios es justo, Él se encarga de ese tema. A nosotros, ¿qué nos corresponde como creyentes, como miembros de la iglesia, como representantes de Cristo? Tener esto en nuestras vidas, poder alumbrar en un mundo de tinieblas. Bueno, entonces vámonos a el versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No sé si de pronto alguna de ustedes ha tenido la experiencia de que está en una conversación con otras personas y de pronto siente que se tiene que ir de ahí, porque bien sea porque el tema es inapropiado, bien sea porque las personas de las que están hablando no deberían de hablarse de esas personas, no porque sean buenas o porque sean malas, es porque sencillamente no deberían de hablarse. O sencillamente porque la persona se está dando cuenta que se está envolviendo en esa situación, está siendo partícipe. Por ejemplo, los chismes. Es una de las características, eso es un ejemplo muy tácito sobre esta situación. A veces nos reunimos algunas personas o mujeres o en general con otra mujer o con otra persona y se comienza a hablar y uno está hablando de algo y nombra a alguna persona, Pedrito, y empieza a hablar sobre todas las cosas malas de Pedrito, lo que dice Pedro, lo que hace, cómo lo dice, y uno empieza a enredarse en palabras fuertes sobre esas personas. Nosotros no debemos participar en este tipo de cosas. Gálatas 5:19 habla sobre las obras infructuosas de las tinieblas y es muy preciso de lo que no debemos hacer. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne. Nosotros los creyentes luchamos con el tema de las obras de la carne. Aquí solamente vamos a nombrar estas, pero hay otras obras que tienen que ver con las tinieblas que de pronto no las vamos a tratar, pero que es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, nosotros no debemos participar en temas de hechicería, ni de leer suertes, ni de leer cartas. Bueno, entiendo que para los creyentes esto es muy claro, lo estoy nombrando porque de verdad quiero recordarlo. Yo no pensaría que mis hermanas participarían en esto porque cuando uno cambia su vida a ser creyente,
empieza a tener este tipo de cambios y entiende que estas prácticas no son correctas para nosotros. Bueno, retomemos Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. La idolatría es muy sutil. Los seres humanos, los creyentes, a veces no nos damos cuenta que caemos en ella, porque podría ser nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra belleza, el conocimiento, la educación, tener como más títulos. Hay cosas que le quitan el espacio a Dios y cualquier cosa que le quite el espacio a Dios es idolatría. Hechicería, enemistades. Ok, difícil esta palabra porque ¿quién no tiene una enemistad? ¿Quién no tiene un sentir de rechazo hacia otra persona que dice, esa persona no me cae tan bien porque es mentirosa, porque tiene cosas que me molestan? Pleitos, ¿cuál de nosotras no pelea? Celos, iras, contiendas, ira. El tema de la ira es un tema bastante sensible también, bastante sutil también, porque usualmente los seres humanos nos airamos con mucha facilidad y a veces por cosas que no valen la pena y nos desgastamos y nos gastamos en eso. Y no vale la pena. A veces en momentos como estos que estamos pasando, esta pandemia tan difícil, hay personas que se mueren y uno si ha tenido conflictos con esas personas, dice, ¿cómo es posible que yo me peleé por esto que en verdad no era tan importante? Me airé, le grité, le dije cosas inapropiadas. Cuando el Señor no prohíbe que nos airemos, pero sí debemos de ser sabios, inteligentes, para que si cometemos errores en nuestra ira, como gritar a otra persona y maltratarla, y sabemos porque el Espíritu Santo siempre nos llama a exhortarnos, vamos donde la persona y pedimos perdón, o sea, no estamos exentos de pasar. Lo correcto es pedir perdón, porque eso corrige la situación, por lo menos le quita el sentir de dolor a la otra persona. Contiendas, disensiones, herejías, esa es clara para nosotros y creo que no entraríamos en ella. Envidias, esa es más fácil. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros como creyentes nos invitan a tener la estatura de Cristo. La palabra nos invita a llegar a la estatura de Cristo. Y sabemos que no es fácil y debemos trabajar en eso. Pero también sabemos que la palabra dice que no nos permite, que Dios no permite en nuestras vidas una cosa para la que no podamos sacar adelante, de la cual no podamos salir. Dios siempre nos da la forma de sacar adelante las situaciones. Si alguna de nosotras está luchando con alguna de las obras de la carne, hay que orar y empezar a trabajar en ellas. Yo estoy trabajando en algunas partes de esas, en la ira, a veces me enojo con facilidad, menos con personas creyentes, más con personas inconversas, pero eso no me quita que sea pecado. Así que, nada, siendo conscientes de estas situaciones nos permite mirar cómo corregirlas. Y obviamente considero que la oración y la disciplina son parte de las cosas que nos ayudan a superar esto. Dice 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo.
por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Quisiera escucharlas, a ver qué opinan sobre este versículo. ¿Alguna? Creo que se refiere sobre todo a que cualquier cosa que esté escondida en nuestras vidas va a salir a la luz. ¿Sí? El pecado siempre va a salir a la luz y la luz evidencia todo lo que hay en nosotros. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de eso que estás viviendo, que el Señor Jesucristo nos alumbrará. Él va a hacer que todo eso lo que tú estabas diciendo antes, lo alumbre Él por medio de su palabra, del Espíritu Santo, si somos creyentes, y salga a la luz y podamos ir trabajando en esos pecados que están ocultos, aún esos que no conocemos. La luz de Cristo hace que todo salga precisamente a la luz. Es lo que creo, no sé. Ajá. Sí, tú dijiste algo bien importante. A veces tenemos pecados ocultos que ni siquiera sabemos que tenemos, porque pasa que tenemos unos comportamientos y creemos que lo estamos haciendo correctamente y que lo estamos haciendo bien, pero puede ser que estamos en un pecado que no nos damos cuenta. Sin embargo, Dios siempre nos está redarguyendo. Cuando este tipo de cosas nos pasa, ¿qué ejemplo les pongo? No sé. Cuando este tipo de cosas nos está sucediendo, el Espíritu Santo mueve algo en nosotros, porque a veces no nos damos cuenta que estamos en pecado, porque el pecado es muy sutil. Por ejemplo, las mentiras. Las mentiras es una de las cosas más sutiles que nos sucede a los creyentes. Y es que vamos a suponer que la noche anterior me acosté tarde porque estaba viendo una película, pero yo sabía que me tenía que levantar temprano. Entonces me he despertado unos minuticos más tarde y estoy conversando con alguien y digo, no, voy súper afanada porque es que anoche no dormí muy bien y se me está haciendo tarde. En realidad, aquí hay un mundo de cosas, porque en realidad no es que no hayas dormido bien, pueda que no dormiste bien, pero la razón es porque uno no fue disciplinado de acostarse sabiendo que iba a madrugar y se quedó trasnochado viendo la película porque era interesante o por lo que fuera. Y esto trae un mundo de consecuencias. Siempre todas las decisiones que tomamos tienen un mundo de consecuencias. Y esta es una mentira sutil y no nos damos cuenta que estamos mintiendo porque en cierta forma todo lo que dijimos es cierto. No dormí bien, se me está haciendo tarde, ¿cierto? Pero el análisis está como en la zona gris, enredado, pero no estamos diciendo como mentiras, sin embargo, sí hubo una equivocación en ese accionar. Cuando una vez con los niños hicimos este ejercicio, cerramos todo la escuela, el salón de la escuela dominical, la pusimos súper oscura. Y ese es el mundo, ahí está el mundo, ese es nuestro mundo, aunque estemos con la luz del sol, ese es nuestro mundo, oscuridad absoluta. Los creyentes estamos en el mundo y hay oscuridad absoluta. Y sacamos una lamparita y la pusimos en la mitad. Cuando pusimos la lámpara sobre la mitad, irradió la luz, empezó a alumbrarse la luz y la luz permitió ver lo que había, ver cosas, ver los colores, ver las personas que habían, ver las fotos que habían. Sin embargo, la luz como no alumbraba todo el espacio, también habían otras cosas que no se podían ver alrededor. Después de la luz había más tinieblas y no se veía con claridad, por ejemplo, se veía muy opaco lo que estaba después de la luz. Dice que las tinieblas se convierten en luz, dice el versículo. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo.
son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Jesucristo es la luz para nosotros. Y cuando nosotros no tenemos cosas claras en nuestra vida, Jesucristo se encarga de primero mostrárnoslo a nosotros, porque la primera persona que sabe sobre sí misma es uno, bueno, Dios antes de uno, porque Dios todo lo sabe de nosotros antes de que hablemos, pensamos o hagamos, pero lo sabemos nosotras, y Dios es quien te da la claridad, y nosotras tomamos la decisión del siguiente comportamiento. Dios es claro con nosotros y nos muestra todo, y nosotros decidimos cómo comportarnos. Y a veces tenemos que pellizcarnos. Despiértate, despiértate, tú que duermes, porque a veces no queremos levantarnos de ese pecado que estamos cometiendo y que sabemos que lo tenemos ahí. Los pecadores no se salvan automáticamente por ser expuestos a la luz, sino que sus pecados son revelados y ellos responden ante el Evangelio, volviéndose a la luz. Cuando una persona se vuelve a la luz, que es Cristo, y empieza a vivir la vida para Cristo, esta persona cambia, ella, su aspecto, su forma de hablar, todo. Y dice, y la luz que es Cristo los convierte en luz. Yo no sé si han tenido la oportunidad de verdad de ver una persona que a uno le parece que es como radiante, como que habla y a uno le parece todo agradable, como que se sienten, como que qué rico ver a esa persona y qué rico hablar con esa persona. Bueno, ¿quién quisiera ayudarme con números 6, 24, 26? Leyéndolo, ¿en qué sentido, Luzmi? Sí, señora, leyéndolo. Los pecadores no se salvan automáticamente por ser expuestos a la luz, sino que sus pecados son revelados y ellos responden ante el Evangelio, volviéndose luz. La luz que es Cristo los convierte en luz. Vale. Una de las claves, una forma de uno poder determinar si algo es correcto es hacerse una pregunta. Yo creo que cuando el creyente quiere, cuando el creyente quiere agradar a Dios, debe hacerse una pregunta. O sea, uno tiene que estar bajo la voluntad de Dios y hacerse la pregunta de qué le agrada a Dios antes de hacer una acción. Es muy gracioso, pero es como, ok, voy a ir al supermercado, ¿esto le agrada a Dios? O sea, siempre debemos preguntarnos qué le agrada a Dios para nosotros poder tomar una decisión si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Voy a poner otro ejemplo. Voy a ver esta película. ¿Esto le agrada a Dios? Usualmente cuando vemos una película ya tenemos una idea de lo que va a pasar en la película o una noción porque alguien dijo que era chévere. Porque siempre debemos cuestionarlo si lo que hacemos le agrada a Dios, porque nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, ya somos hechos criaturas de Dios. Nuestra vida debería de alumbrar a los que están a nuestro alrededor y los que están en nuestra casa, arrancando por nuestra familia. Nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras acciones deberían siempre agradarle a Dios. Ahora, es muy fácil decir estas palabras, es más difícil hacerlas, pero como hablábamos al comienzo, no es que no podamos, Dios nos da las herramientas, nosotros solo tenemos que poner la voluntad para trabajar. Amén. Y llegamos a versículos 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Llegamos a una de las palabras favoritas mías. Sabiduría. Ok, ¿quién sabe qué es la sabiduría? Conocimiento puesto en práctica. Conocimiento puesto en práctica. Inteligencia. Temor a Dios. Ok.
¿Quién me quiere acompañar a Job 28:28? Y alguna que quiera buscar Proverbios 1:7. Yo tengo Job. Vale. Ok. Yo Job busco 28. Proverbios. Y otra, si quiere ir buscando, por favor, Romanos 1:21 al 22. Perdón, Proverbios 6:28. 1:7. Ah, Romanos, ¿qué? Perdón, Lulma. 1:21 22. ¿Ustedes no están viendo mi pantalla? Sí, Ah, bueno, bien. Romanos 1:21 22. Ok. ¿Quién quiere arrancar con Job 28:28? yo. Ok, Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, inteligencia. ok, listo. Entonces, vamos a definir otra vez. Sabiduría es, Blanquita, sabiduría es, Conocimiento puesto en práctica. ajá, el temor del Señor. Y la inteligencia dice, de acuerdo al versículo, Conocimiento de Dios y apartarse del mal. exacto. Entonces, estas dos palabras a veces las confundimos, porque el mundo opina otra cosa muy diferente sobre estos conceptos. Entonces, a veces se nos cruzan estos dos conceptos, pero es importante tener en cuenta que la sabiduría es el temor del Señor y la inteligencia es apartarse del mal. Proverbios 1:7. dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El creyente debe andar con diligencia sabiamente. ¿Ustedes creen que es fácil hacer esto? Dice, el creyente debe andar con diligencia y sabiamente. ¿Es fácil para nosotros? En nuestra fuerza, Ajá. muy difícil e imposible. Pero si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios y estamos conectados con Él en cada situación que nos pase, Dios va a dar la salida, va a dar la herramienta, va a dar la sabiduría. Y además de todo esto que tú dices, nosotros tenemos una ayuda. Y es que Dios mandó a el Espíritu Santo para que more en nosotros, para que more todos los días en nosotros. Una de las cosas, de las tareas más difíciles que nosotros le ponemos al Espíritu Santo es que a veces no lo escuchamos, porque Él todo el tiempo está, siempre yo les digo a los chicos, es como que te golpea en la puerta. Es como cuando tú sales en la noche y te vas a meter por un callejón y hay algo que te dice, no te metas por ahí, como que te golpea. Y el Espíritu Santo siempre nos está exhortando, siempre nos está ayudando. Nosotros a veces no lo escuchamos, a veces hacemos oídos sordos a esto, pero la verdad es que tenemos gran ayuda. No la usamos, tenemos que usarla más, hablemos más con el Espíritu Santo, pidamos más su ayuda diligente en cada instante, porque está ahí, está entre nosotros. Yo a veces les digo a los chicos, tóquense, tienen el Espíritu Santo por dentro, y a veces a mí misma se me olvida que de verdad tengo el Espíritu Santo por dentro. Esto me ayuda también a ser santa. Cuando yo recuerdo que tengo el Espíritu Santo, mis palabras también me ayuda a ser más prudente con mis palabras, con mis pensamientos y también con mis acciones. Bueno, ¿y qué pasa con los necios? ¿Qué pasa con los necios? Estelita, Romanos 1, 21, 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este versículo es bastante fuerte a veces. O sea, el versículo habla sobre la necesidad en el conocimiento, pero a veces pienso en personas que han llegado a la iglesia cristiana, que han participado con nosotros por mucho tiempo
que conocen tanta palabra, que de verdad a veces son muy buenos en el conocimiento de la Biblia, pero no le creen a Dios, nunca recibieron la salvación, no aceptaron al Señor Jesucristo en sus vidas, solo tienen conocimiento y muchas veces tienen más conocimiento que un creyente que se ha aceptado y llegó a los pies de Cristo. Y para mí es triste pensar en eso. Yo conozco una persona que conoce mucho de la palabra del Señor, pero definitivamente no es salva. Bueno, solo Dios puede afirmar eso, pero su comportamiento y su testimonio, que es lo que yo puedo hablar, me hace pensar que no es salva. Entonces este versículo es triste porque a veces el conocimiento hace perder la vista en el Señor y en el norte, que es la salvación. Los creyentes definitivamente son, los no creyentes definitivamente son necios y están entenebrecidos, y parte de las cosas que nos ofrece el mundo es el conocimiento, el que tú tengas más títulos, el que tengas doctorado. No está mal, no estoy diciendo que esté mal que tú adquieras conocimiento y que escalafones en tu vida profesional, universitaria. Lo que está mal es que tú no tengas a Cristo como principal objetivo en tu vida, como el conocimiento del Señor, la sabiduría, el temor a Dios como principal cosa en tu vida, sino que esto sea desplazado por el conocimiento del mundo y por el autoamor, porque usualmente este tipo de cosas solo lleva a uno quererse más. Es que yo me merezco, es que yo quiero, es que yo he luchado. Bueno, andando en sabiduría, chicas, aunque no es tan fácil, nosotros tenemos una gran ayuda que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede, y Dios puede, y nosotros si somos, si andamos en la palabra y andamos en amor, vamos a lograrlo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pablo es muy eficiente en decir lo práctico que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que hacer. El accionar es de nosotros, las cosas las pone Dios, pero el accionar es de nosotros. Entonces, hay un par de características, tres características importantes que resaltan a las personas sabias. Y hoy vamos a ver una, y las otras dos las vamos a dejar, creo que para la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero hoy vamos a ver una que dice aprovechando bien el tiempo. Quisiera escucharlas. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues dedicarle más tiempo a las cosas más importantes, más exactamente al espíritu, a lo espiritual, más que a las quehaceres diarios. Y si no tiene el tiempo, pues buscarlo de alguna manera, tener como una planeación de tiempo para poder dedicarle, para poder aprovechar bien el tiempo, más en estos momentos de pandemia, cuando uno realmente tiene, o algunas, porque no todas, hay veces que trabajan, pero las que tenemos tiempo, muchas veces lo aprovechamos. Sí, ok, hay que establecer unas prioridades. ¿Y qué opinan sobre aprovechando bien el tiempo, por ejemplo, en familia? ¿Qué significa eso? Creo que ser intencional en pasar tiempo con ellos, en invertir no solo el tiempo, sino las fuerzas para, pues, de pronto a veces restaurar relaciones, para fortalecer la relación con los hijos, con el esposo. Creo que hay que ser intencional
y hacer todo lo posible por sacar el tiempo para esto. De acuerdo. ¿Y qué opinan de aprovechando bien el tiempo con mi familia, con mi segundo círculo familiar? Nosotros tenemos como varios círculos en la vida. Uno es yo misma, o sea, yo, mi persona que tiene la relación con Dios. Después sigue mi segundo círculo, que es, pues, en mi caso, por ejemplo, mis dos hijos, que somos una familia de tres, las que están casadas con sus esposos, sus hijos, las que no tienen hijos con sus esposos. Y después viene mi otra familia, que son mis padres, los familiares agrandados. ¿Qué pasa con el tiempo que le ofrecemos a esas personas? O nosotros estamos tan lejos de ese círculo, de esa parte de esa familia, que no nos importa, por ejemplo, llevarles la palabra o hablarles, o muchas de nuestras familias son inconversas y a veces ellos nos bloquean, pero el hecho de que ellos nos cierren las puertas a nosotros porque queremos hablarle del Señor Jesucristo, no quiere decir que los tengamos que rechazar, porque una de las dificultades que yo veo en mi vida propia, por ejemplo, es que la familia de mis padres no son creyentes y esto ha hecho que sea difícil mi relacionamiento con ellos, y esta pandemia eh, me ha hecho ser consciente de que las personas se han unido mucho más, están más cerca, pero a veces nos centramos solamente en mi familia inmediata y en mi familia de la iglesia. Y mi familia secular a veces la dejamos distante, de lado, le ponemos como una barrera. Es importante orar por estas personas. Nosotros sé que, por ejemplo, Orquídeas es una iglesia de oración por sus familias inconversas, soy consciente de esto, pero es importante mirar más allá a quienes tenemos por fuera de ese círculo que necesitan que nosotros oremos por ellos, porque son personas a las que de verdad queremos y que no nos damos cuenta que están yendo derechito al infierno. Podemos orar, aprovechar bien el tiempo podemos orar. Hay quienes van a la obra, hay quienes sacan tiempo para hacer visitas, para ser misioneros. Tenemos diferentes cosas. Y nosotros inmediatamente, estas mujeres que estamos aquí, una de las cosas que podemos hacer es orar, hacer una llamada a las personas de la congregación que no han vuelto a asistir, por ejemplo, o que están ausentes y que no sabemos si están bien, mal, tristes o no, y a esas otras familias que tenemos lejos, que con las que nunca hablamos, las primos, los hermanos, y decirles una palabra de ánimo, y quizá en ese instante Dios abra una puerta para que tú le llevas el evangelio a esas personas que no quieren escuchar. Es difícil aprovechar el tiempo. A veces hacemos como las cosas generales y decimos, no, bueno, ya me quedo, entonces voy a hacer, no sé, cualquier cosa, ver la televisión, por ejemplo. Pero no es que no puedas ver la televisión, es que tienes que aprovechar todos los instantes que Dios te pone. Una de las cosas de aprovechar bien el tiempo y que a veces dejamos pasar es las oportunidades. El tiempo trae oportunidades. Nosotros debemos hacer un buen uso del tiempo y hacer buen uso de las oportunidades que Dios ha puesto frente a nosotros. A veces las dejamos pasar. Por ejemplo, una vecina que nunca me habla, que le echaba agua a mi hijo cuando era chiquito, y un día viene y golpea mi casa para hacerme una pregunta o para pedirme un favor. Dios ha puesto la oportunidad ahí para que yo me acerque a esa persona. Y a veces nosotros sencillamente cumplimos con lo que nos requieren y dejamos ahí, ya, listo. No es tan fácil ver las oportunidades. Y como además de no ser tan fácil verlas, Satanás está siempre tratando de quitarlos, de robarnos, de no darnos. Por ejemplo, hay una oportunidad para ir a otro país a llevar la palabra y te ponen todo listo.
Y entonces tú dices, no, yo no puedo ir porque a Alemania, no, yo no puedo ir porque yo no sé alemán. O sea, siempre hay un obstáculo. Satanás siempre está poniendo alguna dificultad para que tú no puedas ver la oportunidad y no la puedas aprovechar. A veces dejamos pasar. No tengo tantos ejemplos de esto porque me cuesta, o sea, no las veo tan fácil, pero lo que sé es que Satanás siempre está al acecho tratando de quitarnos esas cosas que Dios da para nosotros. ¿Alguna quiere ayudarme con Gálatas 1:4 y Efesios 2:2? Yo tomo Efesios 2:2. Ok, dale. Luzma, Dime, mientras lo buscan, dime. cuando hablabas de redimir el tiempo, busqué en un comentario y me llama la atención que el tiempo de la gracia pronto terminará. Ajá. Entonces, aprovechar al máximo el tiempo con dar buen testimonio, andando en sabiduría. La palabra clave aquí es andar y poder hacer hacia los demás. Entonces, pensando en que pronto todo esto acabará y las personas se están muriendo y no están conociendo de Cristo. Entonces, el llamado a que con nosotros podemos hacer más. Sí, de acuerdo. Y tú estás recordando una de las cosas con las que hemos arrancado, que el capítulo 5 pone el verbo andar, que es, lo decíamos en la clase pasada, Sí, es un verbo de continuidad, no es como que yo ando hoy y se acabó, no, es andar todo el así tiempo es. hasta que lleguemos a los pies de Cristo. Ujú. Bueno, Gálatas 1:4. sí, Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos malos, y Pablo nos invita a aprovechar bien el tiempo. Nosotras somos afortunadas porque hemos adquirido el conocimiento para lograr esto. Hay personas que no tienen ni idea allá afuera de todo lo que está pasando a su alrededor, pero nosotros somos afortunadas porque sabemos, y cuando sabemos podemos accionar. Efesios 2:2. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, nosotros debemos hacer buen uso de las oportunidades que Dios ha puesto para nosotros, para no desperdiciarlas como estas personas que habla el versículo, que no aprovecharon las oportunidades que Dios le dio. Bueno, chicas, de verdad esto ha sido muy grato. Yo siempre digo que me encanta cuando me toca enseñar algo porque la primera exhortada siempre seré yo, y he aprendido mucho de esto. Hoy estuve muy nerviosa, no entiendo por qué, hacía mucho tiempo no me pasaba que estuviera tan nerviosa como hoy. Sin embargo, le doy gracias a todas por la participación. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a ver temas de frutos del Espíritu Santo. Y cerramos con esto el estudio de Efesios. Las que tienen el libro, las invito a que lo lean, a que lo revisen, vuelvan a repasar este capítulo. Hay muchos comentarios del que escribió el libro que se me quedan por fuera, pero que son súper valiosos y que nos ayudan a tomar conciencia de cómo mejorar, a poner en práctica todo esto que Pablo nos enseña y todo esto que Pablo, estos conceptos y parámetros que Pablo dio al comienzo de los Efesios. Les agradezco mucho la participación de todas y me disculpo por mis nervios hoy que estaban un poco alborotados. Muchas gracias. Bueno, voy a orar.
Padre Celestial, Señor, gracias por tu misericordia, porque es nueva cada mañana. Gracias por permitirnos estudiar de tu palabra hoy, Señor. Sabemos, Señor, que nuestras vidas están bajo tu control, Señor, y sabemos que tú eres Dios poderoso, magnífico, Señor. Y Padre, sabemos que tú eres quien puede salvar y sanar, Señor. Así que ponemos a Armando esta mañana en tu presencia, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad. Padre, oramos primero por su salvación y después por su salud, Señor, para que tú le saques de este malestar que tiene, Señor. Esperamos que no sea COVID, Señor, pero si llegara a ser, Señor, sabemos que tú eres poderoso para sacarlo también de eso. Oro por fortaleza para Mercedita, Señor, porque está muy afligida, Señor, y ella se conduele mucho. Es una persona bastante sensible, Señor, así que te la pongo delante tuyo para que tú le des fortaleza, sabiduría en su actuar, Señor, e inteligencia, Padre Celestial. Gracias por las mujeres de Orquídeas, gracias por la oportunidad que me diste hoy, Señor, y dejo el resto de la semana en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.